Cierre sus ojos o continúe con sus ojos cerrados, por favor. Y dele gracias a Dios. Y dígale de todo corazón: todo lo que tengo es tuyo. Nadie puede recibir nada si no se lo da Dios, dice la Escritura. Todo don perfecto viene de lo alto, dice Santiago también. Entonces, dele gracias, dele gracias. Gracias, Señor, por la vida, por la paz, por el amor, por todo lo que nos das, por la lluvia incluso. Gracias porque hoy me vestiste, porque hoy me alimentaste, y mañana seguirás siendo fiel también. Mañana no cambiará tu palabra, nuestro fundamento seguirá siendo el mismo. Gracias, buen Dios, gracias, de todo corazón, gracias. Todo lo que tengo es tuyo y lo pongo en tus manos, mi buen Dios, para que tú lo uses, para que tú me uses también, para que tú me ayudes en mis debilidades, en mis desaciertos. Incluso ayúdame cuando peco, incluso ayúdame cuando soy débil, cuando ya no quiero más. Ayúdame, Señor. Quiero demostrar con hechos, con palabras, incluso con pensamientos, que soy tu hijo. Quiero demostrarle a la gente, a mis vecinos, a mi comunidad, a todo el mundo, que tú eres un Dios poderoso, pero también Dios de amor, que me cuida, que me protege, que me guarda, que me ama. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas, mi Dios. Exaltado sea tu nombre, Jesús. Gracias, buen Dios. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Siéntese, por favor. Gracias por acudir hoy. Un día lluvioso y un día con frío. Ya estaba yo desacostumbrado, porque yo vengo de una tierra que está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, donde no neva, pero es frío, es rico. Y entonces me siento como pez en el agua, con el frío. Bueno, me han delegado un privilegio de compartir con ustedes algún tema, y pues me puse a pensar que Dios, en su grande misericordia, nos ha dado tanto y nos ha dado tal grado de bendición y de su gracia, que lo único que nos resta es dar pasos de fe e identificarnos con todo eso que nos ha dado. Yo me puse a pensar entonces, para hablar sobre un tema, sobre identidad en Cristo. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, tenemos un carnet de identidad. Yo vengo de Guatemala, allá le llamamos el DPI, que es el documento personal de identificación. Aquí se le llama DNI, ¿verdad? Que es el documento nacional de identidad. Algunos tienen otro tipo de documento, pero siempre es un documento que demuestra la identidad, de dónde es usted, quién es, una serie de datos que están ahí, datos personales, datos. Ok. Muy bien. Está bien, gracias. De todos modos me voy a parar aquí porque soy rebelde. Bueno, todos tenemos un documento de identidad, les decía, y nosotros no tenemos un documento, un plástico, un pedazo de papel, un pedazo de cartulina, si usted quiere, o algún tipo de documento que demuestre nuestra identidad en Cristo Jesús. La Escritura dice que somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? ¿Dónde podemos demostrarlo? En la Escritura. Claro que sí, la Escritura. Pero cuando usted quiere presentarse delante de alguien como hijo de Dios, ¿qué hace? ¿Cómo hace para decir yo soy cristiano?
Yo no sé, de verdad, o usted de verdad no sabe si yo aquí de pie, puesto en pie delante de ustedes, si yo soy cristiano, nacido de nuevo o no. Usted no lo sabe. Usted podrá decir, este es un farsante, ¿verdad? Pero porque yo no puedo demostrarles con un documento de identidad que tengo una nacionalidad también celestial. Pues igual ustedes, ¿verdad? Pero entonces vamos a hablar un poco de la identidad en Cristo Jesús, que nos falta, creo yo, a mi criterio, nos falta reconocer realmente que somos nacidos de nuevo y que nuestra nacionalidad está en el cielo. Sí, yo considero que si nosotros reconociéramos, si tuviéramos realmente esa conciencia de que somos ciudadanos celestiales, creo yo que viviríamos mejor. ¿No cree usted? ¿Habrá enfermedad en el cielo? No, yo soy ciudadano del cielo y sin embargo me enfermo. ¿Habrá necesidades en el cielo? ¿Necesidades económica, financiera, de dinero pues? ¿De moneda? No, allá no se necesitan los euros. Sin embargo aquí se necesitan y yo soy ciudadano del cielo. Entonces lo que vamos a hacer algún recorrido por Juan capítulo 3, por favor. Y es bien interesante cómo este señor, un fariseo, un conocedor de la ley, un conocedor de todo el ámbito religioso de la época, pregunta a Jesús, le hace una pregunta. ¿Está abierto? Ah, sí, está abierto. Muy bien. Toda la historia, la mayoría de ustedes creo que la conocen, ¿verdad? Es cuando, después del milagro de las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en el delicioso vino. Amén, diga pues. ¿Verdad? Aquí hay cultura de vino, en mi país no hay cultura de vino, no se consume mucho vino, pero en Israel sí. Y luego de haber convertido el agua en vino, Jesús empezó a caminar en Israel y empezó entonces con esta plática con Nicodemo, con esta charla, porque Nicodemo, que era un fariseo conocedor de la ley, el fariseo se caracterizaba por ser conocedor de la ley. Viene este conocedor Nicodemo y se le acerca y empieza a cuestionarle y a hacerle varias preguntas. Y entonces veo yo que aún conociendo la ley o conociendo las escrituras como las conocía Nicodemo, llega y empieza a cuestionarlo. Entonces considero yo que lo primero que debemos hacer como conocedores, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ir y empezar a cuestionarnos. Empezar a cuestionarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿O qué ha hecho Jesús por nosotros para llamarnos hijos de Dios? Y entonces empiezo y voy a Juan 3 y dice, había un hombre Nicodemo, estoy leyendo el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, dicho sea de paso, quiere decir victorioso o conquistador. En el Antiguo Testamento recuerde que los nombres tenían significado. Para mí también tiene significado mi nombre, yo me llamo Julio César. Julio quiere decir varonil y en otro sentido quiere decir bien parecido. Es una paradoja tal vez, pero eso quiere decir. Y César pues viene del nombre el Señor, viene de Kaiser o Señor o Curios, entonces Julio César. Pero todos los nombres en el Antiguo Testamento tenían significado. Y Nicodemo quiere decir victorioso o conquistador. Entonces yo me pongo a pensar que un conquistador llega y cuando se enfrenta a Jesucristo, el Señor de señores, qué conquistador ni qué nada, ¿verdad? Como hombre se le presenta a Jesús y como fariseo, conocedor de la ley, y empieza a preguntarle. Y dice, versículo 2, vamos a leer bastante hoy, el capítulo 2 casi completo. Este vino a Jesús de noche
y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. ¿Ya vio usted esa pregunta o esa expresión que le dice sabemos? No sé si aquí, pero sé yo que en muchas culturas, en la latinoamericana, cuando estamos en grupo, somos más valientes, ¿verdad? Los jóvenes, los muchachos, cuando estamos en grupo y vemos una señorita, todos ahí, pero cuando estamos solitos ya no. ¿O no ocurre algo así aquí? ¿Verdad? Normalmente somos valientes. Entonces viene Nicodemo y dice: sabemos, todo el grupo de los fariseos, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? A Jesús no muy le importa el concepto que tenga el grupo, sino el concepto que tenga usted personalmente. Dios nos trata de manera personal, única. Y eso es bien interesante para empezar a reconocer la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Usted es único delante de Dios. No hay otro como usted, no hay otro igual que usted. Usted podrá buscar todo el ADN, su ADN en toda la tierra y no va a encontrar otro igual. Usted es único. Entonces nunca se acerque a Jesús: Señor, te pedimos. No, pídale usted personalmente, anímese. Si usted es único, usted es hijo de Dios, claro, todos somos de una familia, somos hijos de Dios, pero acérquese a Él personalmente. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo a los discípulos: a ver, jóvenes, ¿quién dice el mundo que soy yo? Y entonces todos los discípulos empezaron, unos que Juan el Bautista, unos que Jeremías, otro que un profeta resucitado. No, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? A Él le gusta lo personal, fíjense. A Él le gusta confrontarnos personalmente, como sus hijos, en este caso como sus discípulos, personalmente nos gusta confrontarnos. No se escude en un grupo, llegue a Él personalmente, ¿ya? Entonces es bonito alabarle, cantarle en grupo, en iglesia, aquí en la congregación, claro que es de Dios, es correcto hacerlo, pero al salir allá a la calle, cuando usted está solo, cuando usted vaya a acostarse, a dormir, cuando usted está solo, Él quiere confrontarlo a usted personalmente. Cuando usted amanece solito, cuando se levanta, cuando se va a bañar, se va a duchar, allí es donde Dios quiere confrontarlo a usted personalmente, no en grupo, ¿verdad? Normalmente no es en grupo cuando Dios quiere hablarle. Y viene entonces Nicodemo en el versículo 2, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconoció que Dios estaba con él y vio, entonces quiere decir que él estaba reconociendo las obras que había hecho Jesús. ¿Qué había hecho Jesús? ¿Solo convertir el agua en vino? Quizás había hecho otras señales y Nicodemo ya se había dado cuenta, ¿verdad? Entonces, no es solo saber algo de la Escritura, es empezar a conocer a Jesucristo personalmente, hermanos, personalmente. ¿Ok? No es solo saber dónde está tal versículo, qué dice la historia acerca de Israel, que ahí están las ruinas de Jericó, que ahí están. No, también personalmente. Acérquese a Dios personalmente, acérquese a Jesucristo cara a cara. ¿Ya? Él quiere verlo a usted cara a cara. Esto no es en grupo, no es un equipo, ¿verdad? No es la iglesia, no es el pueblo de Dios. Claro que somos. Pero personalmente nos quiere ver cara a cara. Como dice, ¿quién es? Job, cara a cara le veré. El Salmo también dice que cara a cara. Entonces, por favor, acérquese a Él personalmente. Entonces dice que él estaba reconociendo que Jesús hacía señales. Y entonces Jesús le responde, bien interesante el versículo número 3, cómo le responde el Señor Jesús. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, otra versión dice, de verdad te digo, porque la certeza es una verdad, la verdad es una certeza. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces le dispara, podríamos decir, un término nuevo en la Escritura. Hasta ese momento no se conocía nada de qué es nacer de nuevo. ¿Saben todos los presentes qué es nacer de nuevo? ¿Sí? Nacer de nuevo no es más que nacer a la vida eterna. Es creer, según los versículos que siguen, los versículos posteriores, es creer en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, en el Señor de señores, en el Padre de las luces, en todo lo que es Jesús para nosotros, ¿ya? Según Romanos es confesarlo también con nuestra boca, que Él resucitó de los muertos, también creerlo en el corazón y confesar que Él es el Señor. Eso es nacer de nuevo. Pero entonces el Señor le responde y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podríamos incluso estudiar qué es el reino de Dios, lo vamos a ver al ratito, aunque sea un par de cosas. Y entonces Nicodemo le responde en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Usted sabe que no, ¿verdad? No es posible, naturalmente no es posible, pero sobrenaturalmente sí es posible volver a nacer. No entrar al vientre de nuestra madre, pero sí es posible volver a nacer. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí nos vamos a detener un poquito. La Escritura menciona muchas veces que debemos nacer de nuevo. Y nacer de nuevo entonces es empezar a vivir una vida nueva que nosotros ahora conocemos como la vida en Cristo Jesús. La vida eterna, la vida del Hijo del Hombre en mí, ¿ya? Cuando viene a morar el Espíritu Santo en mí. Y entonces dice, lo que es nacido de la carne, estamos hablando del versículo 5 y 6. Voy a volver a leer el versículo 5 para explicar esto. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, el Señor Jesús entonces empieza a hablar de dos cosas que nosotros hemos hecho un tanto religiosas. Nosotros hemos pensado que la vida cristiana o la vida religiosa es realmente una vida religiosa. Y esto no tiene nada que ver con la religión, hermanos. Con todo respeto digo esto, pero esto no es religión lo que vivimos. Nosotros no somos parte de una religión. Jesucristo no vino a formar parte de una religión, no vino a fundar una religión. Lo que Él vino fue a implantar, podríamos decir, un reino nuevo. Un reino nuevo dentro de este. No es una religión, sino es un reino. Y por lo tanto debemos de disfrutar de ese reino, no de participar de una religión. Participar de una religión, disculpe que lo diga así, pero eso cualquiera lo hace. Religiones hay, más de 5,000 en el mundo. ¿Sabía usted que hay más de 5,000 religiones en el mundo? Eso cualquiera lo hace. Pero participar del reino solo es de usted, solo es de gente como ustedes, valientes. ¿Sí? Participar en el reino es de personas como los presentes, que son valientes o que somos valientes. Eso es participar en el reino de Dios. Nacer de nuevo entonces no es para cualquiera. Es para los que creen en el Hijo de Dios. ¿Y cuántos pueden creer en el Hijo de Dios? Todos. ¿Verdad? Todos. Entonces decir que no es para cualquiera es un poco excluyente, pero la verdad es que no es cierto. Es para todos, ¿verdad? Para todos. Dice que de lo más simple del mundo escogió Dios. Y ya, entonces todos podemos participar del reino de Dios. Y aquí hay algo bien interesante, que dicen, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Les decía, nosotros hemos hecho del cristianismo, por lo menos yo lo que he vivido de cristianismo en 20 años o 20 y algo de años de cristianismo, he vivido
que hemos convertido el cristianismo en una religión, pensando que las dos cosas, nacer del agua y del espíritu, son cosas separadas. Hemos pensado que ser espirituales y ser carnales están siempre en conflicto. Pero, hermano, diciendo la verdad de las cosas, todos nosotros seguimos viviendo en la carne, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han mentido ya siendo cristianos? ¿Cuántos de ustedes, digo, pero nosotros, me tengo que incluir, cuántos de nosotros hemos hecho algo o hemos pecado incluso siendo cristianos? O sea, estas dos naturalezas, la espiritual y la carnal, pueden convivir, hermanos. Dice Pablo en Romanos 7 que hay un conflicto, sí, para que lo espiritual gobierne sobre lo carnal, y ese es el proceso que todos debemos llevar. Pero nacer de nuevo, hermano, es para los humanos. No es para gente elevada, no es para gente iluminada, no es para gente de otro planeta, es para los humanos. A eso se refiere. O sea, somos personas, podría decir, comunes y corrientes, pero nacidas de nuevo. Y ya. ¿Qué de extraordinario hay en eso, hermano? Nada. Espiritualizamos el nuevo nacimiento y entonces no le permitimos a la gente que vea cómo somos. No le permitimos a la demás gente que vea que esto es la vida diaria. Todos los presentes, nacidos de nuevo, pero tenemos que salir a trabajar todos los días, ¿o no? Tenemos que ganarnos. En México hay una expresión, yo no soy de México, pero vivimos pegado a México, entonces sabemos muchas expresiones. En México dicen, en lugar de salir a trabajar, dicen voy a corretear la chuleta. O la carne, ¿verdad? Voy a ir nosotros decimos voy a ir a traer los frijoles, decimos nosotros, o los frijoles, dicen en Colombia, ¿verdad? Aquí podrán decir, voy a ir a por el pan. Ir a trabajar es ir a por el pan. Chambear, la chamba, o chambear, trabajar, o sea, eso es algo natural. ¿Cuántos cristianos tienen que hacer eso? Todos tenemos, o sea, lo que yo quiero decirle, hermano, que nacer de nuevo no es cosa del otro mundo, ¿o sí? Es de este mundo, pues. Es creer en el Hijo de Dios. Con esto a lo que quiero llegar es que todos nosotros lo que debemos hacer es facilitarle a la gente el nuevo nacimiento. No se lo oculte a nadie. No ponga una barrera entre el no creyente y el creyente. Jesús le dijo, no te maravilles, le dice, si esto es algo que van a hacer todos los días, lo van a seguir haciendo de aquí hasta que se acabe el mundo, nacer de nuevo. No te maravilles, dice Jesús, le dice a Nicodemo. Entonces, yo me pongo a pensar de verdad, hermanos, debemos promover el nuevo nacimiento. Debemos promover el crecimiento de la iglesia a través del nuevo nacimiento. Prediquemos el nuevo nacimiento. ¿Ya? Nacer de nuevo no es cosa del otro mundo, de verdad se lo digo. Hay que nacer de la carne o del agua, como dice ahí, porque se dice, algunos estudiosos, que ese versículo se refiere a nacer del líquido amniótico, ¿verdad?, que las madres tienen, y de ahí nacemos todos. Otros dicen que es del agua de la palabra de Dios que limpia. Cualquiera de los dos se refiere al ámbito natural y al ámbito espiritual. Entonces, nacer de nuevo es fácil, ¿o no? Entonces, por favor, nunca le vaya a limitar a usted a nadie que nazca de nuevo. Al contrario, predique el nuevo nacimiento. ¿Está bien? Dice entonces, el viento sopla, estoy leyendo el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe una gran ventaja que tenemos los creyentes, los hijos de Dios?
Y no es para enorgullecernos, sino que es para mejorar nuestra vida cristiana. Y es que nosotros podemos oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas alguna vez? Todos, y eso es de la vida diaria, eso es natural, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el no nacido de nuevo y el nacido de nuevo? Que tiene la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros le limitamos a las personas el nuevo nacimiento, ¿qué estamos haciendo? Limitándoles la solución a sus problemas. Porque el Espíritu Santo dice, aquí dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Esta palabra viento se refiere a la palabra espíritu, ¿ya? Es la palabra neuma, de donde viene la palabra espíritu. Entonces, ¿qué bendición tiene usted, hermano y hermana, de escuchar la voz del Espíritu Santo? Hermano, eso es incomparable. Si usted puede leer Romanos 8, casi todo el capítulo se refiere a ser guiado por el Espíritu Santo. Usted a veces escucha alguna voz, algo, tal vez no lo oye audible, tal vez, algunos lo han escuchado audiblemente, pero los que hemos, bueno, yo nunca, pero los que han escuchado el Espíritu Santo de forma audible, qué rico ha de ser, buena convicción. Pero los que no hemos escuchado el Espíritu Santo, se siente algo, una guía, algo que me mueve o que me motiva a hacer algo. Qué rico se siente cuando después de hacerlo usted dice, entonces sí era de Dios. ¿Ha experimentado alguna vez usted? Por ejemplo, una vez yo le llevé alimento a alguien y precisamente ese momento esta persona se puso a llorar y me dijo, pues exactamente lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Eso me trajo. Una vez nos estábamos mudando de casa, estábamos cambiando todas nuestras cosas y yo salí a la puerta de mi casa y un hermano llegó en una motoneta, en una Vespa, ¿verdad? Llegó y me dijo, fíjese que yo estaba en mi trabajo y yo pensé de pronto, el hermano Julio se está cambiando de casa, tal vez la hermana Pati no tuvo tiempo de cocinar, entonces le traje un pollo completo y yo, gracias hermano. Esas cosas, ¿verdad? Esas cosas son manifestaciones del Espíritu de Dios, hermano, cosas naturales. No solo le va a decir el Espíritu, ve, impón manos sobre 5,000 personas y levanta enfermos, no, cosas de la vida diaria le va a decir el Espíritu Santo que las haga. Una vez yo le dije al Señor, me invitaron a ir a enseñar a un instituto bíblico a una ciudad cercana a la mía y me fui, y cuando me bajé del bus yo dije, ¿y a dónde voy? No llevaba la dirección y le dije, Señor, ayúdame, ¿dónde es eso? Y entonces empecé a caminar y miren, como a los 15 minutos de haber empezado a caminar, vi hacia arriba, ahí estaba el rótulo de la iglesia donde estaba el instituto bíblico. El Señor me guió, sobrenaturalmente me guió y llegué a ese lugar. Entonces digo yo, en las cosas tan sencillas, naturales, deje que Dios le hable, el Espíritu Santo le va a hablar, y ese es un privilegio que tenemos los nacidos de nuevo. Si usted lee Romanos 8:14, precisamente dice que son los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, y no le estoy hablando de cosas extraordinarias, sobrenaturales, son sobrenaturales, pero son para la vida diaria, ¿ya? Nacer de nuevo entonces es algo de la vida diaria, hermano. Usted ya nació de nuevo, si está aquí, cree en Jesucristo, confesó a Jesús como Señor, ya nació de nuevo. La cosa entonces ahora es, siga viviendo, pero déjese guiar por el Espíritu Santo, ¿ya? Empiece a ver cosas sobrenaturales, pero de la vida diaria. O pensará alguien que vivir
en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, es siempre caminar sobre las aguas y atravesar el Mediterráneo para ir a Argelia o a Marruecos. No, eso no es así, ¿verdad? Es la vida diaria. Servirle al prójimo, por ejemplo, eso es algo de la vida diaria. Entonces dice, el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces viene Nicodemo en el versículo 9 y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por eso es que me llama mucho la atención la religión. No se vuelva religioso. Con todo respeto le digo, nunca se convierta en una persona religiosa. Así todo hasta que camine diferente, ¿verdad? Como hacían los fariseos. ¿Por qué? Porque se puede convertir en una persona que solo sabe la palabra, pero que no la practica. Y eso es la religión. Pueden saber mucho de algo, pero sin práctica. Y eso no tiene sentido. La palabra de Dios es para hacerla, para practicarla, para vivirla. ¿Sí? Bueno, dice el versículo 11, de cierto, te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Bueno, el versículo 11 nos da entonces algo muy importante. ¿Qué hacer cuando ya tenemos el Evangelio en nosotros? Nosotros ya nacimos de nuevo. Aquí hay dos cosas muy importantes. Dice, de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos. ¿Cuántos de nosotros, o cuántos de los que estamos aquí, conocemos por lo menos el versículo de Juan 3:16? Todos, todos. Es el versículo más popular del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, dice, a morir, ¿verdad? Para que nosotros los que creemos seamos salvos. Bueno, este versículo dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Nacer de nuevo, hermano, ¿para qué? Le voy a decir, es para hablar de lo que sabemos. ¿Usted sabe que Jesús le ama? Hable de eso. Aquí prácticamente estamos viendo un proceso de conversión de este fariseo o ex fariseo después, porque hay muchos versículos, hay otros dos versículos que hablan de él como que ya se convirtió a Cristo, dejó de ser fariseo. Entonces dice aquí, Jesús le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Todo ese conocimiento que usted tiene aquí, ¿para qué es? Para hablarlo, hermano. Hago mención otra vez, ayer hice mención de esto. En una cadena de televisión había un anuncio que decía, cuando compartes el pan, te queda la mitad. Había un pan, había un niño y lo partía en dos y lo daba y decía, cuando compartes el pan, te queda la mitad, pero cuando compartes el conocimiento, te queda el doble. Comparta lo que sabe, hermano. Hable de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hable, use sus palabras, comparta ese conocimiento. Yo me pongo a pensar, si ahorita hay aquí, ¿qué? 40 personas, 50 personas, y cada uno habla del Evangelio a una o dos personas, ¿qué efecto multiplicador puede tener eso, hermano? ¿Qué efecto más maravilloso? Y recuerde que sus palabras, cuando usted habla la palabra de Dios, no regresa vacía. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora mire el otro, el mismo versículo, pero la otra frase dice, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Alguno de ustedes tiene algún milagro que compartir? ¿Ha visto algún milagro? Yo le cuento en el año 2010, el 1 de noviembre, o sea, hace exactamente 8 años, yo en Guatemala siempre me dediqué a la construcción y mire que llegué a tener una cantidad de trabajo increíble, pero increíble.
Salía a las 4 o 5 de la mañana de mi casa, regresaba hasta las 10 de la noche, todos los días, no paraba. Tenía más o menos 25 obras y en diferentes ciudades. Y un día, creo que era hoy, hace 8 años, iba yo de camino hacia el Pacífico, hacia la costa del Pacífico de Guatemala, y de pronto me empecé a sentir muy mal. Yo llevaba piloto, llevaba alguien que condujera mi carro, mi coche, y le dije, pare por favor. Me bajé y me empecé a sentir mal, mareado, me sentí muy mal. Pasaron 2 días y el 1 de noviembre me diagnosticaron un derrame cerebral. ¿Saben todos qué es un derrame cerebral? Que se les tallen vasos sanguíneos en el cerebro. Me hicieron una tomografía, donde lo meten a uno a una máquina, ¿verdad? Y empieza esa cosa de ti, como 1 hora. Y empecé a arrastrar o a caminar así, con mi brazo así, la boca se me empezó a torcer, ya no había nada más que hacer. El médico, los médicos, un amigo hermano en Cristo me dijo, no se puede hacer nada. Empieza el derrame cerebral y ya no se puede detener. La neuróloga me dijo lo mismo, solo te voy a dar pastillas o cápsulas para cicatrizar, tenés que hacer reposo. Bueno, un reposo obligado por el Señor. Estuve en mi cama 1 mes exacto leyendo la Biblia. Cuando me prohibieron leer, me dijeron no vayas a ver televisión ni leer. Y yo agarré la Biblia y me propuse leerla completa en 1 mes. Estuve en cama leyendo. Cuando cumplí 1 mes, me empecé a levantar y empecé a ejercitarme. Y al 3er mes, yo me subí a la cubierta de mi casa y le hice una habitación a uno de mis hijos, como reto. Y aquí estoy. Lo que vi, testifico, hermano. No creo yo que usted nunca haya visto un milagro. No le creo. Si usted es creyente, ya vio milagros. Si usted es creyente, ya vio milagros. Un milagro financiero, un milagro físico, un milagro de cualquier tipo, incluso el nuevo nacimiento es un milagro. Háblelo, hermano, testifique de eso, por favor. Hay tal necesidad en el mundo de que les testifiquemos acerca de todo el poder que Dios tiene. Hay mucha necesidad allá afuera, hermano, de oír nuestros testimonios. Y eso lo viví yo personalmente. Puedo decirlo, si alguien quiere probar si funciona mi pierna izquierda, puede pasar. Puedo imponer manos con fuerza. De verdad se lo digo, hermano. Por eso puedo testificar de eso. Mi esposa igual, ahí está. En el año 2008, le diagnosticaron un tipo de cáncer en el hígado. Y le dijeron que en 10 años iba a necesitar un trasplante de hígado. Y ahí está. Viva. Sin necesidad de trasplante. El Señor seguramente le hizo un trasplante. He oído de una persona tenía un problema en la córnea, se sometió o tuvo que viajar para someterse a una operación de trasplante de córnea. Cuando llegó el médico le dijo, pero si a ti ya te operaron, tenía solo hasta la cicatriz tenía. De verdad. Conocí a un hermano que le cambiaron un pulmón, el Señor se lo trasplantó. Mi cuñado, hermano de mi esposa, resucitó de los muertos. Y ahí está predicando el evangelio. El Señor lo resucitó en una isla en Belice. Él se murió, y no tengo ningún problema de decirlo, se murió de una sobredosis de droga. Y el Señor lo resucitó. Nos llamaron diciendo, se murió, está muerto. Y al rato, una llamada, disculpen, está vivo.
Pero eso hay que decirlo, hermanos. Por favor, por las misericordias de Dios, compartamos el evangelio. Estos milagros, estos testimonios, todos, yo estoy convencido, estoy seguro que todos tenemos testimonios de que compartir. No hay necesidad, de verdad, no hay necesidad de hacer grandes cosas en la calle. Con compartir el pan, con compartir 1 kilo de azúcar con el vecino o la vecina, ¿verdad? Esas cosas tan sencillas de la vida diaria nos van a dar un buen testimonio del evangelio. ¿Está bien? Lo último, en el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué rico, hermano, qué delicioso ha de ser ver, o será, ver a todo mi pueblo, toda mi comunidad, todos mis paisanos, toda la gente que yo conozco, no solo en la iglesia, sino que ver tanta gente en el cielo. Dice la Escritura, hermanos, que va a haber gente, tal cantidad de gente que no se puede contar. Y eso sí, van a haber de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Si aquí hay representación de por lo menos 5 o 6 naciones, piensa en el cielo, hermano. Pero ese trabajo, ¿quién lo va a hacer? Yo, nosotros. Para tener vida eterna, hermano, comparte el evangelio. Para que la vida eterna se expanda, digamos, para que toda la gente disfrute de la vida eterna, disfrute de salud, de la vida en abundancia que acarrea la vida eterna, comparta el evangelio. Os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Es con sensatez, con el uso de la razón, presentar el evangelio como una verdad o como una realidad o como un hecho para la vida diaria. El evangelio fue creado para la vida diaria. No es una religión, no es algo tan espiritual e inalcanzable, sino que es para nosotros, para los humanos. Amén. Amén. Cierre sus ojos, por favor, le pido, y que me acompañe orando por Altea y que me acompañe orando por la comunidad donde usted viva. No sé dónde viven todos, no conozco tampoco, pero por favor, Señor Jesús, te rogamos en el nombre de Jesús por nuestras comunidades, por mis vecinos, por el edificio donde vivimos, por toda el área, por toda la comarca, por las ciudades, Señor, de España, y por las ciudades, los pueblos de donde somos originarios quizás. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a testificar de ti, para que tu reino sea engrandecido, para ver milagros, para ver maravillas, y que la gente diga: sé que hace señales, sé que tu Dios hace señales, sé que tu Dios salva, sé que tu Dios sana, cuida, protege, bendice, ayuda al necesitado. Gracias, mi Señor, por esta comunidad donde estamos. Gracias por Altea, gracias por nuestra iglesia, gracias por toda la gente que nos rodea. Señor, te pedimos que nos ayudes a compartirles el evangelio. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores delante de ellos y a hablar de ti y testificar. Gracias, mi Señor, gracias por haber muerto por mí, gracias por haberme salvado y haberme dado vida eterna. Quiero disfrutarla, pero también quiero que otros la disfruten. Gracias, mi Señor, por la salud que me has dado. Gracias porque mi cuerpo funciona a la perfección, porque dice tu palabra que tú me sustentas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias.
Y te pido, mi Dios, que me des oportunidades, que tu Santo Espíritu me dé oportunidades para compartir de esta maravilla que es el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tendré mañana de hablarle a alguien las buenas noticias de que Jesús vino y murió por todo el pecado del mundo y que ahora estás dispuesto tú a recibir a todo aquel que cree en ti. Gracias, mi Señor. Nos ponemos en tus manos todos, compartimos, Señor, esta bendición que tenemos de creer en ti. Gracias, gracias porque aquí hay un pueblo que te ama, que te busca, que te cree, Señor, y que recibe de ti el ánimo para compartir del Evangelio. Gracias, en tus manos nos ponemos y te damos gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y agradezco de todo corazón su participación, su apoyo y sobre todo que compartan el Evangelio para engrandecer el reino. Amén. Gracias, hermano.